Listo, ahora ya estamos aquí en el factor de que se está grabando la reunión. Bueno, uno de los primeros puntos que digamos que tenemos que trabajar tanto desde el día de hoy como en adelante es empezar a entender o empezar de nuevo como a familiarizarnos con el proyecto, ¿no? No sé si ustedes en este tiempo que hemos tenido como de pausa han podido retomar o reorganizar o replantear sus ideas, o si ha sido un tiempo en sí como de recogimiento espiritual y de reflexión y de Semana Santa y todo este rollo, ¿no? De igual forma, pues no sé cómo sea sus procesos frente a esto, entonces empezaremos un poco a organizar esas ideas como tal, ¿ya? En concreto, me imagino que ustedes ya han podido entrar a sus clases y todo lo demás, tanto de lo que hay en la plataforma de Unimayor Virtual. Creo que de aquí ya la mayoría están dentro de la plataforma. Solamente creo que por ahí el compañero Tintinago tenía algunos problemas para conectarse. No he revisado si está o no está, pero bueno, ahí ya iremos viendo. Digamos, de resto todos están ahí ya en la plataforma, que hay una pequeña introducción sobre lo que se está hablando. Y ya hace un rato coloqué también una pequeña actividad y les compartí un link que habla acerca de las mallas de aprendizaje. Ahora, ¿por qué el factor de las mallas de aprendizaje? Recuerden que ese viernes que estuvimos trabajando con la profesora Luz del Sol en la institución de La Pampa, ella nos hablaba de que en sí la institución de La Pampa, la institución educativa, tiene unos lineamientos de formación que vienen ligados desde el Ministerio de Educación Nacional. Vemos ahí, y eso pues está planteado desde lo que vienen siendo las mallas de aprendizaje. Estas mallas de aprendizaje son lo que permiten a los docentes crear sus contenidos, ¿cierto? En las determinadas áreas, en las determinadas materias, en los determinados cursos, para poderlo trabajar con los estudiantes. Y eso que son los puntos básicos, o digamos que las medidas muy mínimas para que la institución tengan en cuenta. De ahí para arriba, pues cada institución es libre de modificarlo como ellos quieran, pero digamos que es como ese punto de partida. Ahí en la plataforma de Unimayor Virtual, pues ya se encuentra lo que digamos ese link, digamos, fue como una cuestión súper básica porque es sobre las mallas de aprendizaje que viene desde Colombia Aprende. Pues obviamente que hay muchos otros documentos de referencia y de información que están en línea que hablan o que tienen que ver con la educación en básica primaria, en secundaria y demás, dentro de lo que viene siendo aquel país. ¿Por qué les compartí ese? Porque va a ser el punto de partida para que ustedes puedan ver hacia dónde se van a direccionar. En esa sesión que tuvimos con la profesora de retroalimentación, ella decía, bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar o nosotros vamos a trabajar teniendo en cuenta no las edades, no los sexos de los individuos, sino los cursos, ¿ya? Y entonces digamos que eso nos permitía a nosotros entender que hay como un orden de jerarquías dentro de esos cursos como tal, ¿no? Entonces hay un área que digamos es como, por ejemplo, ciencias naturales, es un área súper grande, pero dentro de ciencias naturales está la asignatura de biología, por ejemplo, y biología se empieza a trabajar por diferentes cursos, ¿no? Entonces, biología de primero, biología de segundo, de tercero, de cuarto, etcétera. Y dentro de cada uno de esos grados, pues hay temas específicos, como llegaría a decir, por ejemplo, fotosíntesis, ¿ya? Ahora, ¿por qué este abrebocas o por qué esta cuestión frente a los temas y de cómo se trabajaría en sí con ese proyecto y por qué son tan importantes las mallas de aprendizaje? Porque cada uno de ustedes va a tener que delimitar un tema en específico, ¿ya? Como lo decía la profesora, o sea, nosotros no podemos abarcar, llegaría a decir, todas las que son ciencias naturales, por ejemplo, de grado cuarto, y hacer todos los contenidos de ciencias naturales de grado cuarto, ni de matemáticas, ni de nada, sino que nosotros tenemos que trabajar con temas muy específicos, ¿no? Entonces, como les decía, fotosíntesis es un tema súper específico y explicar la fotosíntesis a través de un material educativo es mucho más sencillo que explicar toda la biología de cuarto o de quinto grado, ¿cierto? Y pues mucho más
específico que poder llegar y hablar de ciencias naturales en general, ¿ya? Como les decía, ese documento que yo les comparto, pues es un punto de partida, ¿ya? En adelante hay muchos otros elementos que se trabajan desde las diferentes asignaturas, desde las diferentes áreas, e incluso hay algunos temas que no están dentro de las mallas. Digamos que cuando yo estaba haciendo una revisión previa de ese material, pues entonces encontramos, por ejemplo, como ciencias naturales de primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, lenguaje de primero hasta quinto, matemáticas igual, ¿cierto? Y entonces uno llega y dice, ok, ¿qué pasa con otro tipo de contenidos que en algunos de los casos eran parte de lo que ustedes querían trabajar? Digamos, como en el caso de Daniela y Paola, que estaban trabajando con el asunto de la educación sexual. Eso no hace parte de las mallas, digamos, porque es un contenido transversal. Por ahí, si no estoy mal, también Nicolás o Andrés estaban hablando acerca de algunos contenidos que tenían que ver con urbanismo, que tenían que ver un poco como con la ética y otro tipo de cosas que tampoco están dentro de ese planteamiento, pero que hacen parte de las ideas que ustedes tenían. Entonces, uno de los primeros elementos que se tiene que trabajar en este caso es empezar a organizar toda esa delimitación de los temas a trabajar. Sin esa delimitación, no podemos generar ningún tipo de proyecto, ¿ya? Ahora, otra de las recomendaciones a este momento o en este caso es empezar a entender cómo va a funcionar de este tipo de prácticas y de otra forma enfrentar o cómo presenta esta oportunidad del desarrollo de contenidos bajo nuevas tecnologías, ¿ya? Nosotros ahora estamos en una etapa donde todo se volvió digital, donde todo se volvió virtual, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar esta coyuntura social, cultural, económica, todo lo que ustedes como quieran decirle? ¿Cómo podemos aprovechar esto para asumirlo y para poderlo introducir o para poderlo ver cómo funciona dentro de los proyectos? ¿Cómo nosotros vamos a poder lograr generar, ¿ya?, una suerte de contenidos que no solamente sean pensados para plataformas análogas o tangibles, sino que cómo empiezan a funcionar este tipo de elementos digitales a la hora de hacer una propuesta educativa o hacer una propuesta de formación como tal? ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso, ustedes van a tener que revisar ese material. Ese material es un material súper básico de partida. Hay muchos otros materiales, digamos que yo hice como una indagación súper básica sobre los materiales que se pueden conseguir sobre mallas curriculares y el manejo de los contenidos curriculares. Digamos que hay muchas cosas, pero en parte su trabajo, así no quieran aceptarlo, es empezar a entender ese factor de cómo funciona la curricular, cómo se está planteando y por qué se hace ese planteamiento para el desarrollo de la educación. Aparte de eso, pues ustedes van a tener que ver y enfrentarse a la problemática directa de que está hablando acerca de las personas con dificultad auditiva. ¿Cómo se va a trabajar con ese tipo de elementos para poder llegar y decir, listo, este material sobre ciencias naturales, sobre la fotosíntesis, lo que sea, cómo lo voy a trabajar y cómo lo voy a organizar para que una persona de X, de estas características tan particulares, que es la falta del sentido del oído, ¿cierto? Con estas limitantes frente al oído, ¿cómo lo van a trabajar para poder plantear esas ideas a ese público? Nosotros ya hemos hecho, bueno, ustedes ya han hecho un ejercicio bastante amplio para poder entender esas dinámicas con esas personas, cuáles son las mayores complicaciones con ellos, qué es lo que pasa, etcétera. Entonces, en este caso, empieza como el factor de llegar y decir, listo, ¿cómo se va a organizar esta serie de ideas para trabajar? ¿Listo? Eso está dentro de lo que se va a organizar como en el primer ejercicio, por así decirlo.
Ustedes tienen que plantear, o sea, tienen que delimitarlo muy bien. Ustedes me van a decir, no, profe, yo lo que pasa es que voy a trabajar con tal área, con tal asignatura, de tal grado, y el tema en específico va a ser tal, el que ustedes hayan seleccionado. Eso efectivamente va a tener una justificación. Así es una justificación muy básica, pero debe tenerlo. ¿Por qué se debe justificar? Porque ustedes me tienen que decir por qué seleccionaron ese tema en específico. Ya, no va a ser algo así como súper al azar, súper random, donde no, sino que ustedes van a tener que hacer una selección de un tema que sea bastante interesante, ustedes lo vean interesante para que el trabajo que ustedes van a desarrollar no se vuelva un trabajo ladrilludo. Pues, si ustedes escogen un tema que se vuelve muy harto, muy complejo, tengan en cuenta que ustedes tienen que dominar ese tema, tienen que aprendérselo arriba o abajo, tienen que dominar eso, porque ustedes de ahí es que empiezan a desarrollar las herramientas de aprendizaje para que estas personas con dificultad auditiva puedan dominar ese tema también. Entonces, enseñar división en dos cifras, y cuando ustedes van a hacer una división de dos cifras, no pudieron. No se puede hacer de esa forma. Tienen ustedes que dominar esos temas. Por eso es tan importante que dentro de todas esas mallas de aprendizaje, ustedes puedan analizar muy bien qué es lo que hay, qué es lo que contienen, para poder llegar y organizarlo muy bien. Hay algunos que ya tenían unos temas establecidos desde lo que se hizo el semestre pasado, digo el semestre pasado, el corte anterior, y entonces vamos a empezar a decir, listo, ese es el punto de partida, pero como es un punto de partida, pues necesita muchas otras delimitaciones como tal. Hay solamente creo que un proyecto que lastimosamente no está presente el compañero Torres, no el compañero Eduard, sino el otro Torres, Cristian, porque él está trabajando como, o la intención de él está ligada a otra temática, está ligada como a hacer material de promoción de la institución. De resto, todos están ligados o todos están direccionados a trabajar el material de aprendizaje. ¿Listo? Ahora bien, cuando ustedes hacen esa delimitación, tal cual, con todos los contenidos y demás, deben empezar a hacer una reorganización del material de trabajo de referencia que tenían y lo demás. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que volver a revisar sus estudios de caso, tienen que volver a revisar los referentes que antes habían trabajado, ¿ya? Para poder generar una propuesta direccionada al tema seleccionado, ¿no? No todos los temas se van a prestar para hacer un trabajo con las mismas herramientas que se tiene pensado. Digamos, va a llegar el caso que temas como biología o matemáticas o sociales o lo que sea van a permitir un trabajo mucho más sencillo con X o Y herramientas de las que ya hemos trabajado que con otras. Entonces, por eso se tiene que empezar a ver muy bien todas esas referencias que se tenían, todos esos estudios de casos que se han hecho para poder direccionar mejor la propuesta. Obviamente que va a ser una propuesta 1.0, es una propuesta inicial, porque esa nos va a permitir a nosotros empezar a organizar las ideas que se tienen de nuevo. Este tipo de cosas se los estoy comentando porque ustedes van a tener que preparar un material de exposición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cada uno de ustedes va a tener que exponerme un tema como tal. Creo que en este caso solamente hay un grupo, pues como les decía, Daniela y Paola ya venían trabajando con el tema de antes, que ellos tienen incluso un tema que está por fuera de la malla de aprendizaje básico del ministerio, que es la educación sexual. Digamos que ellos tienen que hacer una presentación, digamos, en parejas para poder establecer eso, pero el resto tienen que hacer una presentación de cada uno de los temas. ¿Qué es lo que va a pasar? Otro de los puntos curiosos de este proyecto, que lo he estado analizando muy como es de la experiencia y de todo lo que puede pasar, tiene que ver es cómo va a funcionar el proyecto desde unos grupos de trabajo establecidos. Va a ser muy difícil que cada uno de ustedes responda por una temática en específico individualmente. Entonces se van a tener que armar grupos. Para armar esos grupos va a tener mucho que ver lo que van a hacer ustedes desde lo que van a presentarme de aquí al viernes.
¿ya? Digamos, 2 o 3 personas tomaron temas afines con ciencias naturales. Es posible que esas 2 o 3 personas formen un grupo que en específico trabaje con ciencias naturales para grado tal, con el tema tal. No, lo que pasa es que por ahí 2 o 3 también trabajaron o hicieron una exposición que tenía que ver con temas, con matemáticas, o tenía que ver con esto o con lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso va a permitir que ustedes mismos, o bueno, eso me va a permitir a mí ver cómo ustedes van a generar grupos de trabajo por afinidad de temáticas. Obviamente que los grupos no van a ser obligatorios. Digamos, una persona puede decir, no, lo que pasa es que yo tengo esto súper avanzado, yo quiero seguir trabajando solo, perfecto. Pero digamos, si hay personas que dicen, ve, lo que pasa es que yo con mi compañero tenemos un tema afín y quisiéramos trabajarlo los dos para ahorrar tiempo y ahorrar trabajo, perfecto, se puede desarrollar. Obviamente que los niveles de exigencia van aumentando dependiendo del tamaño de los grupos. Si el trabajo lo va a hacer una persona sola, el nivel de exigencia, digamos que es 7/10. Digamos, si el trabajo ya lo van a empezar a hacer entre parejas, pues la exigencia ya va a ser de 9/10. Y si ahí ya empezamos a decir que quieren armar grupos de 3 o 4 personas, pues ya estamos hablando de una exigencia de 20/10. Eso quiere decir que va a ser así como exageradamente estricto con los grupos demasiado grandes. Bueno, esa es como la primera parte que quería comentarles. ¿Por qué? Porque me parece a mí como vital ver esta experiencia de este tiempo que ustedes han tenido, eh, pues como de retrospección personal, en este tiempo que han tenido ustedes como para pensar, me imagino, que han tenido como para reflexionar y todo esto, pues ver cómo ese tiempo nos ha funcionado para organizar las ideas y poder hacer un planteamiento desde el diseño mucho más fuerte. ¿Listo? Entonces, esta primera parte que les decía es como la parte donde se hace el planteamiento de lo que ustedes van a tener que hacer ahora, ¿no? Lo curioso de este taller, como siempre se ha manejado, es que a diferencia de las otras asignaturas, yo en este taller soy el coyote cósmico y en este taller vengo siendo como la guía espiritual, porque ustedes son los que hacen todas las propuestas. Yo dependiendo del nivel de trabajo y de los avances que ustedes planteen, voy soltando material, voy soltando ideas, voy soltando referentes, voy soltando cosas que van a permitir a ustedes organizar mucho mejor lo que pueden desarrollar o lo que pueden trabajar, ¿ya? Entonces, como que llegaría a decir, o sea, mi reflexión o mis clases van a estar muy ligadas a direccionamiento, van a estar muy ligadas al análisis, por ejemplo, de algunos estudios de caso, van a estar ligadas a ver algunas cosas como muy prácticas frente a qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar ahorita como una parte que me parece muy importante, que es como de retroalimentación. Quisiera pues que ustedes me comentaran qué ha pasado, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con ese asunto del proyecto? ¿Han estado trabajando en el proyecto? ¿Han avanzado? ¿Han hecho algunas cosas? O en concreto, cuando se declaró pandemia, ustedes dijeron, esto fue el fin del mundo y ya valió. Entonces, quisiera escucharlos para ver en qué momento estamos. Digamos, esto es como un estado del arte. Esto es como si estuviéramos iniciando semestre a medias. Entonces, quisiera saber que ustedes me cuenten desde su experiencia qué es lo que ha pasado. ¿Listo? No. Nadie va a participar. Esto ya parece una clase normal, ¿o no? Mira, es un no, no, no y no. Quieta, quieta, quieta. Solo más tarde que salgamos. Bájese, bájese, bájese. Que yo no estoy jugando, bro. Qué cosita con esta perra. Voy a dejar de, no sé si seguir grabando o no. Bueno, voy a seguir grabando hasta que muramos aquí en este asunto.
Bueno, ok, bueno, este tema es muy interesante lo que plantea como Isabela llegar y decir de replantear, lo pueden hacer. Creo que en algunos de los casos lo que pasó con la sesión de la entrega con la docente llevó a algunos de ustedes a pues como que repensarse un poco, ¿no? Y obviamente estamos en una etapa donde se puede replantear lo que ustedes quieren trabajar. No voy a decir, ah, no, ya el tema que estaba trabajando no me gustó o tal cuestión, como sea. Pueden ustedes llegar y replantearse esas ideas y organizarlo. Lo que pasa es que si lo van a replantear, si ya lo han venido pensando, perfecto. Si ustedes apenas hasta este momento están pensando en replantear, entonces va a exigir que ustedes tomen un ritmo de trabajo súper fuerte, porque el viernes van a tener que exponerme, bueno, a mí no, a todos van a tener que exponerle cómo, o sea, cómo funciona ese nuevo tema y cómo lo van a trabajar. Entonces se puede replantear, sí, obviamente. Digamos que es muy normal que quieran hacerlo y lo pueden desarrollar tal cual sin problemas. A ver quién más por ahí opina o aporta. Fíjate aquí, no me dañan el mate. Recuerden que esto funciona como un taller, como un estudio creativo. Ah, bueno, voy a dejar aquí un momento, voy a pausar este asunto aquí. Digamos que sí, Lina. Bueno, por aquí ya van aportando más. Entonces voy a ir respondiendo como por orden de los que van apareciendo. Entonces, Isabela, ya, Karen, después de escuchar las observaciones de la profesora el día de la sustentación, se había quedado un poco estancado el tema del proyecto. Sí, digamos que en algunos de los casos, sí, los temas como que quedaron un poco pesados y estancados, pero pues la idea ahorita es llegar y poder ver cómo se reorganizan un poco las ideas para poder meterle un poco el turbo al asunto, porque necesitamos ya ponernos en la fase de producción. Daniel dice que delimitará el tema y trabajará. Obviamente esa es parte de la idea de lo que tenemos que hacer. Lina, sí, digamos que ustedes ya tenían unos lineamientos frente a los proyectos, por ejemplo, en tu caso, Lina, que trabajabas como con este asunto como de los teatros, no recuerdo, las cajas mágicas, por así decirlo. Es listo. Esa caja mágica es el medio, ¿no? Entonces, como que nosotros entendemos que la caja mágica o esta dinámica como desde el teatro y toda esta cuestión es el medio que tú vas a utilizar para transmitir el mensaje. Ahora, se tiene que ver es cuál es el mensaje. Entonces, digamos que tú puedes utilizar todo este discurso, todo este montaje con las cajas mágicas para hablar, voy a citar el ejemplo básico que vengo utilizando, digamos, para hablar de la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se haría? Y para rematar, ¿cómo se trabajaría ese tema para las personas sordas? Entonces, claro, ustedes en algunos de los casos, como en el caso de Lina, pues ya tienen pensado una suerte de material que es el que va a permitir hacer la transmisión de información. Ahora, uno de los retos también importantes para Lina es de llegar y decir, bueno, esa plataforma o esa idea de la caja mágica funciona desde lo análogo. Ahora, ¿cómo funcionaría eso desde lo digital? ¿Cierto? Porque, pues teniendo en cuenta esta etapa en la que estamos viviendo, pues lo digital va a tomar mucha importancia y mucha fuerza frente a lo que se quiera trabajar. Bueno, Paola me comenta que ya han avanzado un poco frente a analizar el material existente, ¿no? Digamos, es interesante ver y digamos que de una u otra forma, ver ustedes como diseñadores generan una suerte de reflexión o una suerte de crítica frente a lo que van encontrando, ¿no? O sea, no es por nada, pero nosotros nos enfrentamos a un sistema de educación que es bastante complejo, ¿no? Tenemos un sistema de educación que tiene unas falencias que son súper fuertes, que tienen una gran cantidad de vacíos
y digamos que en concreto lo que uno puede encontrar en muchos casos, por ejemplo, con el caso de la educación sexual, pues lo que uno encuentra uno nunca llega a saber o entender si es demasiado o es muy poco, ¿no? Entonces decimos porque nos encontramos en un ambiente como Popayán en Colombia, donde digamos que ese factor de la educación sexual es mínimo, no solamente para personas con discapacidades auditivas con los que estamos trabajando, sino para las personas en general, ¿no? Entonces, digamos, en muchas ocasiones vemos tantos embarazos no deseados en poblaciones en la ciudad, digamos, niños, niñas de 13, 14, 15, 16 años embarazados y después vemos toda la problemática en, en los sitios rurales cuando es la misma situación. Entonces ahí encontramos que hay una falla, ¿no? El material puede existir, pero hay que ser un poco críticos para ver cómo se empieza a plantear y cómo se empiezan a organizar esas ideas para llegar y decir, bueno, se tiene que hacer una propuesta mucho más fuerte o mucho más rigurosa para llegar y poder plantear las ideas en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Digamos que uno de los puntos claves es que tienen que ser muy críticos. Digamos, ustedes son diseñadores, no es un factor solamente como de ir soltando información o ir soltando material de una forma muy decorada o de una forma muy visual, sino que se tiene que ver ese factor interno desde lo crítico que una persona debe ser, sobre todo en estas características actuales en las que estamos, ¿no? Entonces, digamos que esta es parte del reto. Lo que ustedes tienen que empezar a ver es cómo se trabaja desde esa postura que ustedes van a poder empezar a organizar. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo que aportar a este momento sobre el tema y la cuestión de cómo se trabaja? No sé si me están escuchando, no sé si estoy hablando solo, pero bueno. Entonces, digamos que ahora, después como de este factor del abrebocas y del asunto del punto de trabajo, pues entonces voy a comentarles como otras cositas adicionales, pero por el momento voy a esto porque como que esto sería en parte lo que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué debería tener la presentación para el viernes? Eh, digamos que para lo que va a ser la presentación para el viernes, tienen que haber como dos puntos que son como principales. El primero es el factor de la delimitación, ¿no? Se tiene que delimitar muy bien cuál va a ser el contenido que se va a trabajar como tal. Entonces, por ejemplo, vuelve y juega. Cuando ustedes hagan la revisión de las mallas de aprendizaje, van a poder decirme, es que vamos a trabajar de ciencias sociales, biología, de cuarto grado, el tema tal. Esa es una primera delimitación súper específica que ustedes van a tener que hacer. Esa delimitación debe tener una justificación. No puede ser porque sí, porque es que, ay, no, es que a mí me gustan las ciencias naturales, no, es que me vi Breaking Bad y ahora quiero aprender química a nivel Dios, no, sino que tiene que tener una justificación. Entonces ustedes empezarán a ver, bueno, ¿qué tema es importante? O sea, todos los temas son importantes, ¿cierto? Dentro de la educación o la formación, todo es importante. Pero como llegaría a decir, listo, ¿qué tema sería como súper relevante en este momento o qué consideran ustedes o en qué temas se sienten mucho más fuertes, ¿cierto? Dentro de su formación como estudiantes de colegio que pasaron hace un tiempo para poder transmitir ese conocimiento a otras personas. Esa es como la delimitación del tema a trabajar. Y después se tiene que ver muy bien cómo ustedes empiezan a generar una propuesta 1.0 o 2.0 o 3.0 en lo que vaya, de cómo funcionaría esa idea, ¿cierto? Cómo se trabajaría eso a través de lo que son los estudios de caso, los referentes y como tal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digan, lo que pasa es que recuerdo mucho que hablaban acerca, o sea, la mayoría de ustedes hablaba de trabajar videos y videos cortos y no sé qué. Entonces decía, no, por ejemplo, por ahí alguien que decía, lo que pasa es que nuestra temática está ligada a trabajar con videos se me fue ahorita el nombre, videos cortos como los que hay en internet para explicar temas específicos, ¿no? Entonces uno llega y dice, ah, listo, perfecto, entonces, ¿cómo va a hacer usted
ese video para esos chicos y tal cuestión. Entonces empieza a decir, no, pues yo tengo pensado hacer como este tipo de video, pero con este elemento gráfico, con estas características visuales, con esta cuestión de este referente, con esto de esto, con esto de esto otro, ¿ya? Y pues obviamente con el tema escogido. Obviamente no vamos a llegar al punto de generar una propuesta ya depurada y definida, sino que viene siendo como una suerte de lluvia de ideas de propuestas. ¿Listo? Entonces eso es lo que tiene que tener la presentación. Obviamente, muy bien organizado, muy bien justificado. Tengan en cuenta que puede ser una presentación que dure 5 minutos por persona, donde van a exponer esas temáticas y cómo lo están organizando. ¿Listo? ¿Alguien más con algún tipo de duda, queja o comentario? Entonces, ¿todo está entendido? Por favor, respóndanme por ahí si entendieron o no. Digan sí, no, no saben, no responden. La dinámica de la presentación, pues miren, vamos a utilizar lo que viene siendo el Meet para hacer dos presentaciones. Por aquí, por Meet, cada uno de ustedes, por ejemplo, si alguien va a trabajar o si alguien va a exponer, pueden tener su PDF de su computador o lo que sea y compartir la pantalla desde el Meet. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo un asunto que es como con el cronograma de actividades que se tienen. Entonces, acá me permite a mí decir, ah, bueno, lo que pasa es que voy a compartir la ventana, voy a compartir esto. Entonces, digamos que de cierta forma, ustedes ahí, ya como que dentro de la reunión, pueden ver que yo estoy compartiendo un PDF. Si ven el PDF, que tiene que ver como con el cronograma de las fechas y vainas, etcétera, o no lo ven. ¿Sí se ¿Lo ve? pillan o no lo pillan? ¿Sí ven? Entonces, digamos que eso es como la cuestión. Ustedes también pueden compartir sus pantallas desde sus computadores, incluso pueden compartir las pantallas desde el celular si alguno tiene complicaciones con equipo y demás. Y digamos, si alguien tiene algún tipo de problema técnico o lo que sea, que digamos que no puede hacer el desarrollo de una presentación como tal, por X o Y razón, pues entonces puede tenerla muy bien escrita, muy bien argumentada y hablarnos sobre la propuesta, así como estoy haciendo yo. Imagínense, yo estoy aquí haciendo una presentación de clase sin presentación. Solamente estoy hablando como del tema, las ideas y todo el asunto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si alguno tiene como algún tipo de complicación o problema, pues lo ahí como tal. ¿Listo? Entonces, de esa forma va a ser como funcione la presentación de los contenidos y de todo el asunto. ¿Listo? Bueno. Tararán. Isabela me pregunta que si necesitan hacer materiales con señas, esto se tiene la asesoría de la profesora. Hasta el momento todavía tenemos la asesoría. Tengo que volver a hablar con ella porque no sé qué, o sea, pues lo que pasa es que hasta este punto, pues si nosotros estamos en una fase de aislamiento, ellos también. Entonces como que no vamos a podernos reunir con ella, ni vamos, de pronto podemos hacer algunas cuestiones en línea, pero que sean como muy específicas, digamos, invitarlas a una de las sesiones de Meet para hablar de algunos casos muy, muy específicos o lo que sea, ¿ya? Pero digamos que en este punto, muchas de las propuestas o muchas de las cuestiones que ustedes quieran desarrollar van a tener que empezar a surgir como de un interés particular y desde, digamos, por así decirlo, sus alcances y su conocimiento de los temas. Eso nos va a permitir pues tener como una base que después tenemos que retroalimentar con la docente y con su grupo de trabajo, tanto de los intérpretes como de los, no siempre se me va el nombre de los otros, de, que tienen la institución, para poder llegar y armar un material que funcione. Entonces, digamos que de cierta manera nosotros empezamos a trabajar con lo que tenemos hasta ahora para plantear cuál es la idea, cuál sería el tema de trabajo y ya de ahí en adelante empezar a ver cómo articulamos eso para las personas con limitación auditiva. ¿Listo?
¿Una duda, queja, comentario? Bueno, Yo sí tengo una. Yo, ¿quién habla por ahí? ¿Quién habla por ahí? Nicolás. Bueno, Bueno, llevan voy a como dejar tres. de grabar la pantalla Ajá. para contar otras cositas que ya no son como de la clase, sino más bien como de dinámicas de trabajo. ¿Listo?